¿Nos escucha, doctor? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Y, les agradezco mucho la invitación. Me dicen Bueno, cuándo inicio. lo presento y... Bueno, el doctor Diego Benavides fue juez de apelaciones del Tribunal de Familia en Costa Rica. Fue juez de enlace por Costa Rica en la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Coautor del marco teórico para la elaboración de un código procesal de familia en Costa Rica que entra en vigencia en octubre de este año. Ha recibido innumerables premios, expresidente de la Asociación Iberoamericana de Jueces de Familia, profesor titular de cursos de Derecho Procesal de Familia 1 y 2 en la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha escrito libros, artículos, conferencista, ponente en diversos congresos y bueno, hoy contamos con su presencia de modo virtual. Muchas gracias y le doy la palabra, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Cualquier cosa me avisan si se escucha bien. Un cordialísimo saludo desde Costa Rica, desde la costa pacífica de Costa Rica. Por acá a 31 grados centígrados, ¿verdad? Por ahí de las 3:45 de la tarde. Muy agradecido por esta invitación, capital del Citrus, ¿verdad? Ciudad de San Antonio, de Padua, de Concordia. Un agradecimiento al Colegio de Abogados, a la sección de Concordia, por medio de su presidenta Graciela Chapa, a la Asociación de Abogados del Salto en Uruguay y al Centro de Estudiantes de UDELAR, de la Universidad de UDELAR. Un gran saludo a Rodolfo Jauregui, Mónica del Boque, que anda por allá. Para mí es un motivo de gran emoción estar conectados con ustedes. Ahora tuve la oportunidad de ver fotografías del hermoso auditorio y del foyer y cuando estaban tomando café, y realmente sé que la están pasando muy bien. Me corresponde en esta de último, ¿verdad? Y un profesor mío me decía, cuando a usted le toque de último, cuente un chiste o por lo menos haga que los participantes jueguen enano gigante, ¿verdad? Acá hay enanos gigantes que levantan las manos y se agachan, ¿verdad? Un poco para que hagan un ejercicio. Ahora le decía yo a mi hijo que me contara un chiste porque no me sé ninguno, ¿verdad? Y me dice, hay un perro que se llama Dulce o Caramelo y se durmió y se lo comieron las hormigas. Bueno, que ayuda, ¿verdad? Bueno, lindísimo. El tema que me corresponde a mí desarrollar es el de la justicia familiar en el derecho comparado. Básicamente, acá es como contar una historia de la investigación que hemos desarrollado desde por acá, ¿verdad? Desde Centroamérica, desde el año 2006, en donde, como por ahí del año 1990, que yo empiezo en los asuntos de familia, como juez de familia, y veo que hay un común denominador. Hay una asistematicidad, ¿verdad?, en el tema procesal de familia, y hay una falta de profundidad. Entonces me alzo las mangas y empiezo a tratar de lograr esa sistematicidad y esa profundidad. El país mío, ¿verdad?, 50.000 kilómetros cuadrados de
extensión, ¿verdad? Que es más pequeño que Entre Ríos, ¿verdad? Y tiene cerca de 5 millones de habitantes, buena parte son inmigrantes, ¿verdad? Y en el año 1973 ya tenía un código de fondo de familia, y eso por algunas razones, ¿verdad? Se capta la doctrina de Antonio Chico por acá, ¿verdad? Y pensamos que tiene que haber un código de fondo separado del código civil. Y en 1975 se comienza con los juzgados de familia, pero con muchas inconsistencias, igual con mucha falta de profundidad. Y entonces yo me pregunto, ¿qué sucede en el mundo? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Y nos damos a la tarea de explorar el derecho comparado a un clic, ¿verdad? Es decir, en forma virtual, buscando páginas de internet, algunos hasta con tours virtuales, ¿verdad? Dentro de las Cortes Supremas, ¿verdad? Con fotografías de salas de juicio, ¿verdad? Y pasamos un poquito como para ir del oeste al este, ¿verdad? Ubiquémonos en Japón, ¿verdad? Y en Japón encontramos los famosos Kapei Saibancho, ¿verdad? Que son unos tribunales de familia, pero muy dentro de la cultura japonesa. Eso sí, conforman desde la posguerra, desde la Segunda Guerra, fin de la Segunda Guerra Mundial, ya inician los Kapei Saibancho, y dentro de un sistema mixto, más influenciado con el common law, ¿verdad? Pero muy interesante, ¿verdad? Nos pasamos un poco por Corea, por China, por la India, por los Family Court de Israel, y nos fuimos por Europa, ¿verdad? Y exploramos los Family Grids alemanes, los Jeux Affaires familiares de Francia, el sistema italiano, y fuimos pasando un poco, ¿verdad? Y al common law con el sistema australiano, con el sistema del Reino Unido, ¿verdad? Y con el sistema de Estados Unidos y Canadá, tanto en cuanto tiene este sistema de common law. Y luego ya venimos hacia nuestros países, hacia el sur, ¿verdad? Un poco pasando por todas las... desde luego que ahí de una vez rompimos con una definición tradicional de derecho procesal para integrar de una forma más interdisciplinaria lo que es un sistema de justicia, integrando la organización y la cultura, analizando la cultura e identificando algunos aspectos que eran clave. Ese primer estudio está publicado en la revista de la Sala Segunda de Costa Rica en el tomo segundo del año 2006. Ese mismo año, de la revista Internet de Barcelona nos dieron una versión sobre América Latina, y fue publicada también ese año 2006. En ese año 2006 me tocó participar en el Congreso Internacional de Derecho de Familia en San Juan, Puerto Rico, y en esa ocasión expuse la tesis de la generación, es decir, esa ponencia se llamaba Primera, Segunda y Tercera Generaciones de los sistemas procesales de familia en el derecho comparado. Básicamente, ahí vienen las lecturas de este pasón por el mundo, ¿verdad? Pasón con sonidos y silencios, ¿verdad? Con claros y oscuros, ¿verdad? Desde luego que el derecho africano lo tenemos ahí todavía en
en silencio, igual que los derechos nórdicos, ahí los vamos tratando de recuperar, que son tan interesantes, desde luego, que el derecho humano. Pero el asunto lo sintetizamos así. Tratamos de hacer un cuestionario para ir viendo cada uno de los sistemas de justicia de familia que íbamos abordando, íbamos identificando ciertas piezas que eran muy interesantes, ¿verdad? Ciertas piezas muy interesantes. Primera lectura. Pensamos que los sistemas de justicia de familia del mundo van seducidos, ¿verdad?, por el sistema de common law, oralidad, resolución alterna del conflicto, y específicamente en el tema de familia, con una lectura de que la herramienta jurídica es una, pero no la óptima. Creo que esto ya lo vamos a ver. Luego fuimos viendo como 2 pasos atrás esta tesis de la generación. ¿Qué es la tesis de las generaciones? Una primera, donde que le llamamos etapa primitiva o etapa de la primera generación, donde todos, que el derecho del sistema de justicia de familia reside, ¿verdad?, en juzgados civiles, tanto en primera como en segunda instancia, ¿verdad? Los derechos de fondo son vistos, ¿verdad?, como materias del derecho civil, y casi algunas de ellas, ¿verdad?, igual la parte procesal, y sobre todo la procesal, ¿verdad?, parte del derecho civil, y se daba por visto en muchos de los casos. No era el último capítulo del Tratado de Derecho Procesal, del Tratado Procesal Civil. Todo esto nos parecía que tenía un gran significado histórico, ¿verdad?, y también de valores dentro de cada una de las sociedades que íbamos viendo. Frases, ¿verdad? El derecho de familia no es derecho, el proceso de familia, ¿qué es?, ¿verdad? Y de una forma despectiva, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, en los casos de familia, en estos juzgados civiles, ¿verdad?, siendo aquellos que le daba pereza al juez de familia y los tenía, y al juez civil, ¿verdad?, y a efecto. Ahora, si viene una segunda etapa, y creo que en Entre Ríos, y también pueden irse ubicando en el resto de las 23 provincias argentinas, o en la República Oriental de Uruguay, o de los demás países que vayan participando, y en eso empiezan a surgir los juzgados de familia. Juzgados de familia, hay una explosión estadística, ¿verdad? Tenemos la hipótesis de que es un 20% de los sistemas, de los circulantes de los poderes judiciales. Si no aparecen, están escondidas en jueces de paz, ¿verdad?, o en ámbitos administrativos, algunas de estas competencias. Y entonces empiezan a surgir los juzgados civiles especializados en familia, ¿verdad? En Costa Rica se llamaba Juzgado Séptimo Civil, el primero en 1975, que se pasa al juzgado de familia, y me parece que pueden encontrar en sus respectivas localidades cosas similares, ¿verdad? Donde ya empiezan a surgir juzgados de familia, ¿verdad? Muy probablemente el juez de familia no es juez de familia especializado, sino que por alguna circunstancia, ¿verdad?, se seleccionan ciertos jueces para que se encarguen de algunos con mucha mística, ¿verdad?, con mucha vocación, con un gran perfil, ¿verdad? Muy probablemente en la segunda instancia no está especializado, ¿verdad? Algunas que sí. En Europa ya empiezan a surgir las divisiones, ¿verdad?, a nivel de High Court, ¿verdad?, o de tribunales de alta instancia, ¿verdad?, el alemán, el Reino Unido, ¿verdad?, divisiones con muchos magistrados, ¿verdad? Básicamente ahí vamos ubicándonos en esa segunda generación,
donde empiezan a surgir juzgados de familia de nombre, jueces de familia con ese nombre, pero que realmente pensamos que no tenían aún el perfil ni las características ni la potencia, ¿verdad?, de un juez de familia o de un juzgado de familia, aun cuando uno ve labores heroicas casi, ¿verdad?, de estos jueces, ¿verdad? Algunos fueron de tribunales de alzada, ¿verdad?, estableciendo criterios de la primera instancia y anulándoselos o revocándolos, ¿verdad?, pensando que no están ajustados a los códigos de procedimientos civiles o a los cánones de la jurisprudencia en general. Luego empezamos a observar dentro de este pasón, ¿verdad?, que vienen leyes contra la violencia doméstica, las jurisdicciones de niñez y adolescencia, ¿verdad?, en las universidades, especializaciones en derecho de familia y el proceso de familia, identificando piezas sofisticadas y herramientas refinadas, ¿verdad?, para entrarle a lo que es el asunto, al asunto familiar, ¿verdad? Y entonces estamos acá ya en una clave que la ley procesal de familia de Entre Ríos acuña, ¿verdad?, en su artículo 13, inciso 3, que a mi juicio, y perdonando, ¿verdad?, el abuso, ¿verdad?, me parece que es esa frase, ¿verdad?, o esa idea primigenia de ese sistema de la ley procesal de familia del 2019 de Entre Ríos, ¿verdad?, que es el tratamiento adecuado de conflicto familiar, y dándole, ¿verdad?, desde luego a este conflicto familiar una lectura como lo dice el artículo 8 de la competencia de la ley procesal de familia de Entre Ríos. Entonces vamos ubicándonos en la tercera generación. Desde luego que esta tercera generación en estos tiempos, ¿verdad?, va pasando como cuando el arqueólogo se encuentra una pieza casi enterrada, ¿verdad?, o semienterrada, y en donde van surgiendo, ¿verdad?, vestigios de que ahí hay alguna pieza importante, ¿verdad? Entonces el arqueólogo la va sacando, ¿verdad?, y la va puliendo y va viendo ver qué era lo que había debajo de la tierra, ¿verdad? Y la ve completa, y luego falta la lectura, ¿verdad?, de todo lo que significa la pieza, ¿verdad? Entonces esa es la tercera generación: refinación, sofisticación, lectura en interdisciplina, respeto a la complejidad del fenómeno, ¿verdad? Y en fin, calidad, tratamiento adecuado del conflicto familiar, dice ese 13 inciso 3 de la ley de Entre Ríos. Entonces, aquí me voy a salir un poquito de esta tercera generación sin antes hacer énfasis en la pieza completa, ¿verdad? Es decir, es muy importante dentro de esta lectura del derecho comparado lo que va a surgir, ¿verdad? Entonces ya, como arqueólogos, sacamos toda la pieza, la limpiamos, la leímos, ¿verdad? Y ahora sí, tenemos un modelo, un prototipo de tercera generación. ¿Para qué nos sirve? O sea, ¿qué fue ese trabajo que hicimos? ¿Para qué esta parte de filosofía, digo yo, en el derecho procesal de familia, elegido no en una forma tradicional, sino una forma multidisciplinaria, incluyendo órganos, incluyendo cultura jurídica, incluyendo academia, ¿verdad? Y lo que es un diamante, ¿verdad? Un diamante para todas estas circonias, ¿verdad? Recordamos que estas circonias son esas piezas o esas piedras preciosas que se hacen en el laboratorio y que lo que tratan es de semejar diamante, ¿verdad? El diamante, pero no logran a la pureza ni no logran el grado de firmeza o dureza, ¿verdad?, del diamante. Entonces ese diamante, ese modelo de tercera generación, ese modelo ideal tiene una gran importancia
para todos aquellos que hemos ido haciendo ese esfuerzo de sofisticar, ¿verdad? De refinar, y sobre todo la pieza más importante que es la humana, ¿verdad? Esa es la clave de todo prototipo, ¿verdad? Entonces, será tener una imagen, esta es el prototipo ideal. ¿Cuáles son las brechas entre las muestras en ejecución de un sistema en relación con este modelo de generación? Entonces, es muy importante que cada sistema local, ¿verdad?, vaya viendo todas sus piezas, pero cotejándolo con este modelo ideal. Es un modelo ideal que debe discutirse, aun cuando los congresos no lo hablaron, tal vez, o sí lo hablaron, pero tal vez lo hablaron en esa forma que les digo, ¿verdad?, de esa pieza de arqueología que va surgiendo, ¿verdad? Pero no, la ciencia, digamos, del derecho procesal de familia, por ejemplo, entrerriano, ¿verdad?, o el uruguayo, o el paraguayo, o el mexicano, ¿verdad?, que tienen que velar porque trabajar en ese modelo ideal del cual salgan estándares o indicadores de calidad, ¿verdad? Obviamente que de alguna forma lo que yo estaría diciendo es que este modelo ideal no es absoluto, sino que también como van la Tierra dando vueltas alrededor del Sol, ¿verdad?, y la Tierra y con todo el sistema solar, con toda la constelación, ¿verdad?, moviéndose en el espacio, así se mueve este modelo ideal con todos, ¿verdad?, las evoluciones y las investigaciones, ¿verdad?, que nos van mostrando en mayor. Aquí veo yo algo muy importante del modelo entrerriano, ¿verdad? Cuando yo estaba leyendo esta ley de Entre Ríos del 2019, un poco para compararlo con los otros 11 tipos, ¿verdad?, o arquetipos, ¿verdad?, de la Federación Argentina, ¿verdad?, yo estaba viendo que tiene un aspecto importantísimo. Pero lo voy a decir y me voy a devolver a otra de las situaciones que vimos en el estudio del derecho comparado. Esta pieza, que es sumamente importante, es la forma en que el legislador de Entre Ríos delega en el Superior Tribunal de Justicia mucha reglamentación y mucha organización. De esta manera, veo yo ahí una forma importante, ¿verdad?, en el derecho continental o el derecho de civil law o el derecho escrito de los estados, ¿verdad?, de mantener las virtudes que se dieron desde el inicio con el derecho continental, con el derecho escrito. Y ahora sí, cómo la ciencia del derecho procesal de familia, por decirlo de esa forma, supera los defectos del derecho continental, del derecho escrito, que es una fotografía en letras, ¿verdad?, que se queda en el tiempo, obviamente. Ya en esas fotografías en letras del 2019 de Entre Ríos, ¿verdad?, se va quedando obviamente en el tiempo, ¿verdad?, por más de sus grandes figuras, ¿verdad? Entonces, esta forma de normas, la forma de normas blandas, ¿verdad?, a las cuales se remite en la ley, es una forma de garantizar esa seguridad jurídica en muchos de los aspectos. Me devuelvo al estudio de derecho comparado de la siguiente forma. Vimos ya específicamente en lo que es el derecho continental, el derecho estilo civil law, el derecho escrito, ¿verdad?, que habían al menos 4 tipos. Obviamente, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en este modelo continental? Lo que tiene que existir es que se traduzca el modelo en letras, en leyes, en cuerpos normativos que aprueben los congresos. Y entonces, ¿cómo se han hecho? Tipo número 4. Voy de forma regresiva.
Tipo número 4 es cuando esa traducción se hace en una ley o un código procesal de familia o una ley de enjuiciamiento civil, ¿verdad? Muy bien. Y es más, esta es la regla aún en el mundo, ¿verdad? Ustedes pasan por Europa, ¿verdad? Los familia Garib, todo esto, ¿verdad? Ahora que hicieron la reforma del Tribunal de la Familia en Italia, ¿verdad? Y siguen regulados por el Código Procesal Civil. En Francia, por ejemplo, con lujo de detalle y obviamente con varias leyes especiales, algunas que se llaman de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? De la parte de la ZPO alemana y todo eso, la GPG. Y entonces resulta que vamos encontrando ahí, en este tipo, ahora, arquetipos más refinados, diría yo, tal vez tengo un sesgo ahí, ¿verdad? De manera tal, por ejemplo, está el Código de Procedimientos Civiles y Familiares del año 2023 de México, es un código federal, ¿verdad?, que se genera por la reforma del artículo 73, párrafo 30, ¿verdad?, de la Constitución Federal, ¿verdad?, en donde manda, después de que cada una de las entidades federativas tenía que tener un código de procedimiento, ¿verdad?, ya 5 tenían código de procedimientos familiares. Entonces, para estos 5 se sentía como una involución o como un cangrejo, ¿verdad? Pero ya sé que los cangrejos no caminan hacia atrás, sino de lado, ¿verdad? Entonces, en algún artículo que les hice a los mexicanos, les dije que, ¿verdad?, que era bonito verlo de esa forma, pero esa legislación mexicana se ve ahora no incrustado el proceso de familia en el proceso civil, sino como una bicicleta tándem, ¿verdad?, donde ese conductor de la tándem, ¿verdad?, de derecho a familia, va pedaleando y va pedaleando fuerte, y a veces es interesante porque deja botado al conductor del proceso civil. Y nada más vean ustedes en este Código de Procedimientos Civiles y Familiares de la Federación Mexicana, el artículo 7, su elenco de principios, ¿verdad? Entonces ven principios comunes y son muy interesantes porque son los principios del proceso de familia que vamos identificando, ¿verdad? Forma un poco más evolucionada, ¿verdad?, el esfuerzo del 2013 de la provincia de Misiones, ¿verdad?, cuando expide un código de procedimientos civiles, comerciales, de familia y de violencia doméstica, ¿verdad? Ese es el tipo número 4 con este tipo de características. Disculpe, doctor. ¿Estamos? Doctor, disculpe, Sí. solo avisarle que quedan 10 minutos en el Zoom. Recién salió el mensaje. Muchas gracias. No, por favor. Espero me sume. Espero me sume. Bueno, muy bien. Entonces, sí, sería... muy bien. Entonces, estaríamos con el tipo número 3. El tipo número 3 en el derecho continental de los cuerpos normativos es el que tienen en Uruguay, la República Oriental de Uruguay. Sé que ahí hay unas personas con el Código General del Proceso. Dentro de este mismo tipo tenemos a Colombia, a Ecuador, y el último arquetipo que conozco de este es el del 2021 de Cuba, ¿verdad? Este último arquetipo, el cubano, ¿verdad? ¿Eso qué es? Que todas las materias que no son la penal, sobre todo, ¿verdad?, se regulan en un mismo código, ¿verdad? Un poco la idea de algunos es como homologar, ¿verdad?, procedimientos, todo, que es muy importante, ¿verdad? Y entonces, en este de Cuba, no hay secciones especializadas, digamos, de las diferentes materias, sino que lo van metiendo de una forma genial dentro de ciertas gavetas, ¿verdad?, por decirlo así, de esa ley. Entonces, la pregunta siempre será, ¿cómo aparece el modelo en este tipo número 4? ¿Cómo aparece el modelo de tercera generación en este tipo número 3? ¿Por dónde anda la seguridad jurídica? ¿Qué esfuerzos son los que tiene que hacer el juez de familia para
producir el derecho en estos tipos de sistema. Desde luego uno sabe que el sistema uruguayo es un sistema muy refinado, ¿verdad? Con dos tribunales superiores de los 16, ¿verdad? De la República de Apelaciones, me refiero, ¿verdad? Y desde luego es el modelo, ¿verdad? Lo que es sustracción internacional de menores, por hablar de algunos de los aspectos, ¿verdad? De lo que es el tipo número 2. El tipo número 2 es aquel que en un código de fondos se regulan los procedimientos de familia. Aquí tenemos, por ejemplo, el Código de la Familia de Panamá de 1994, el Código de Nicaragua de 2014, el Código de las Familias y del Proceso Familiar de Bolivia del 2014. Y ahí yo puedo identificar en lo que es la Federación Argentina lo que sucedió en el año 2014, y ahí lo veo ubicado, ¿verdad? Es decir, el fondo, entendiendo esa trenza que se hace entre la Constitución, el derecho del fondo, para conectar con el proceso y que el proceso se conecte con el fondo y con la Constitución, ¿verdad? Para establecer de los artículos 706 y siguientes, ¿verdad? Lo que son los principios del proceso de familia, y ahí se regulan algunos procesos de familia, y este es muy, pero muy interesante, ¿verdad? Desde luego que este fenómeno del 2014, ¿verdad? En la Federación Argentina marca un parteaguas, ¿verdad? Un punto de inflexión, ¿verdad? Con lo que va a ocurrir, que vamos a identificar ahora como el tipo número 1. El tipo número 1 es el traje a la ley, ¿verdad? El tipo número 2 también lo tiene, ¿verdad? Y es donde la ley es específica, especializada para los asuntos familiares, ¿verdad? Y un poco, y dejamos claro, ¿verdad? ¿Cuál es la idea acá? Es defender lo que es la instrumentalidad. Obviamente, ¿verdad? Que hay conceptos que son del proceso en una forma general. Entonces hay otro concepto ahí, además de la instrumentalidad, que es el de contextualización, ¿verdad? Y hay alguna otra pregunta, que es la suficiencia. Pregunto, suficiencia en estos modelos del tipo número 1, ¿verdad? Entonces ahí tenemos toda esta playa de verdad de los arquetipos argentinos, ¿verdad? Ahí podemos ubicar el de Formosa de 1992, pero este obedece para mí a otro tiempo de los tipos número 1, que son las leyes de los tribunales de familia. Tal vez podríamos ubicar ahí la ley de los tribunales de familia de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Pero ahí sigue el Código Procesal de Familia del 2015 de Córdoba, el 2018 de Chaco, el 2018 de Mendoza, el 2019 de Entre Ríos, 2019 de Río Negro, el 2021 de San Luis, el 2021 de Corrientes, ¿verdad? El 2022 de Tucumán, el 2022 de San Juan, ¿verdad? 2023 de La Rioja, y el último arquetipo que yo conozco es el del 2023 de Jujuy, sabiendo que en Catamarca, por lo menos veo ahí que tiene un proyecto aprobado con medias acción. Me imagino que ahí falta, ¿verdad? Sé que hay proyectos, ¿verdad? En varias de las, obviamente que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿verdad? El que hicieron Marisa Herrera, Abel de los Santos, etcétera, ¿verdad? Y luego tenemos el de Santa Cruz, que creó la comisión por ley, y también hay comisión en La Pampa. No tengo noticia de Neuquén, de Salta, Santa Fe, creo que anda un poquito por ahí con un proyecto, ¿verdad? Santiago del Estero y de Tierra del Fuego, ¿verdad? Yo sé que el tiempo me va comiendo, ¿verdad? Entonces, acá, muy importante, todas estas son leyes dentro de este derecho continental que tienen que esmerarse, ¿verdad? Primero, por todo lo que es el entramado principialista. Cuando les hablé del concepto de suficiencia normativa, ¿no? Todo el sistema se arma
por lo que es la propuesta principialista, ¿verdad?, que hay expresos como los del artículo 1 de la ley de procesal de familia de Entre Ríos, en el artículo 1, que va con esos 14 incisos, ¿verdad? Pero desde luego que en este primer capítulo con de gratuidad del 2, ¿verdad?, el 3, y desde luego que todos esos hasta el 6, ¿verdad? Pero obviamente uno empieza a ver esa ley procesal de familia con ese sistema, ¿verdad?, dinámico, ¿verdad?, de vías procesales, ¿verdad?, donde hay un ordinario por audiencia, ¿verdad?, y la forma de que el juez puede dedicar que fuera abreviado, ¿verdad?, que también hay una regulación a lo que son la urgencia, ¿verdad?, y desde luego que la parte de incidentes, ¿verdad? Viendo yo en el artículo 86 de la ley del procesal de familia de Entre Ríos, una característica muy interesante del derecho procesal de familia comparado, y es la atención de la cosa juzgada. Ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Me encanta varias de las piezas que veo en la ley procesal de familia, por ejemplo, lo que es el centro de vida, el legajo familiar, que evidencian más cosas, ¿verdad? Bien, evidencian más cosas. Les remito, por favor, le mandé al doctor Jauregui 2 artículos míos, uno que se llama Unboxing de los arquetipos procesales de códigos procesales de familia, donde hablo de 13 de los códigos procesales de familia de Argentina, y hago una comparación de las partes generales y de las partes especiales ya de los sistemas procesales, y uno específico de la ley de Entre Ríos, que es inspirado en el inicio y el título en la autora magister de Miguel, 2 para arriba y 1 para abajo, ¿verdad?, un poco para similar, ¿verdad?, lo que es esa labor que hacía Herminda, ¿verdad?, tejiendo, ¿verdad?, en ese cuento de, ¿verdad? Yo me despido. Por favor, les pido que le pidan al doctor Jauregui. Ese tiene un defecto sobre la provincia de San Luis, ¿verdad?, de la provincia de San Luis, pero con todo yo creo que es interesante ver desde Centroamérica qué vemos desde toda la playa de procesal de familia argentina. Y yo me voy con el himno de Concordia: y mi corazón latiendo se va camino del río, y un pueblo creciente, sueño de tu gente, crecer y crecer. Hermoso el himno, ¿verdad?, en esa frase también que evidencia cómo el mandarinero, ¿verdad?, con el mandarinero, cómo es la capital del siglo. Gracias por invitarme. Doctor. Así te escucho. Don Diego, buenas tardes, felicitaciones, muchas gracias. También quería pedir la autorización para distribuir su libro sobre los principios procesales de familia, que también generosamente me lo dio, y bueno, quería compartirlo junto con esos 2 artículos con los aquí presentes. Será un gran honor. Ahí un poco lo que se hace es una comparación del sistema procesal de familia con las óperas, con ese arte completo, ¿verdad? Y entonces se van empezando cada uno de los capítulos con alguna de las áreas. A mí me gustaría, si tenemos tiempo, que desarrolle brevemente su concepto de derecho procesal de familia, que es un concepto que lo independiza del proceso civil, ¿sí?, y que tiene esa virtualidad de unir lo procesal con lo material. Bueno, que lo cuente usted. Sí, entonces, un poco rápidamente, hablo de 3 conceptos, ¿verdad? No hablo de autonomía, hablo de defensa de la instrumentalidad, de la contextualización y de la suficiencia. La instrumentalidad sería el concepto de perogrullo del derecho procesal, ¿verdad?, donde los procesos están hechos para efectivizar las normas de fondo dentro del marco constitucional e instrumentos internacionales. La contextualización es algo muy importante,
porque es esa forma de ver todos los conceptos que son aparentemente generales, ¿verdad? Pero dentro de la visión familiarista, o sea, qué son y para qué sirven dentro del proceso de familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué competencia, ¿verdad? Y podemos seguir hablando de varios aspectos, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos debe ser definido dentro del contexto de familia, después, según las características y necesidades de lo familiar, de los asuntos familiares, tanto los generales como los específicos, ¿verdad? Todo esa, uno lo ve en ese sistema de vías tan dinámico de la ley procesal de familia, pero es especializado en las vías también, ¿verdad? Y desde luego que viene el concepto de suficiencia normativa, ¿verdad? Y esa es la pregunta que yo hago en este artículo a la ciencia del derecho procesal de familia argentino. Suficiencia, autosuficiencia, es decir, rompemos el cordón umbilical con el proceso civil, porque todos los 11 arquetipos, y también los otros dos que yo hablo ahí, tienen revisión al código procesal civil y comercial de cada una de las provincias, ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, el código procesal de familia más extenso es el de Corrientes, con 762 artículos, ¿verdad? Entonces uno ve cómo es, porque uno ve la ley de procesal de familia de Entre Ríos, ahí en el artículo se identifica cuáles son las revisiones, ¿verdad? Tanto creo que era el 325, ¿verdad? Pero hay unas específicas sobre mediación, ¿verdad? Sobre notificaciones, sobre otras cosas, ¿verdad? Al código de procedimientos de familia, ¿verdad? Entonces, y después ahí, dentro de este entramado, hay que hablar de 4 conceptos, ¿verdad? Que son las normas DICE, las normas exclusa, las normas CEDOFO, ¿verdad? Y, ¿cómo? No me acuerdo cómo, ahí son 4, ¿verdad? Pero el 325 es una norma DICE y una norma exclusa, ¿verdad? Porque habla de que hay una revisión, pero no es una revisión automática, ¿verdad? Y obviamente, en tanto en cuanto el artículo 1 dice que se va a conducir el proceso a través de estos principios, ¿verdad? Ahí metió no solo la ley procesal de familia, sino todo el sistema, y eso es valiosísimo, como lo hizo la ley procesal de familia, porque integra un sistema, y el código procesal civil y comercial de Entre Ríos, en tanto y cuanto hace remisiones, forma parte del sistema procesal de familia especializado. Entonces, si bien uno podría definir los derechos, el derecho procesal de familia, ¿verdad? Como aquellos institutos, conceptos, dinámicas, ¿verdad? Que regulan el asunto familiar, que instrumentalizan el asunto familiar. Eso no es posible en el siglo XXI. Así no se puede, ¿verdad? Así no se puede. Y entonces sé que lo van a tener que hacer los otros derechos procesales, ¿verdad? Para integrar, para nosotros es más fácil, la interdisciplina, ¿verdad? Es decir, el respeto, ¿verdad? Como decía Jim Moran, ¿verdad? De la complejidad, ¿verdad? De las cosas, ¿verdad? Pues tiene que verse, es matriz legal, ¿verdad? Pero tiene que verse en interdisciplina, ¿verdad? El análisis del sistema tiene que ser en interdisciplina, como Lindo lo pone cuando ve el Consejo Técnico en la Ley Procesal de Familia, incluso lo he abierto, ¿verdad? Y otro, ¿verdad? Pero tiene que incluir el derecho procesal de familia, un concepto, ¿verdad? De base legal, pero de lectura interdisciplinaria, de lo que es la regulación del sistema, eso para un sistema continental, de la regulación de un sistema procesal de familia, pero incluye la organización, esto es, incluye juzgados, tribunales, todo, ¿verdad? Incluye todo lo que son los asesores, ¿verdad? Incluye los puntos de encuentro, incluye las coordinaciones de parentalidad, ¿verdad? Pero todo el sistema tiene que verse, ¿verdad? En una unidad, pero desde la interdisciplina, a ver si estamos logrando
como dice otra vez, el 13.3, ¿verdad?, de la Ley Procesal de Familia de Entre Ríos del 2019, ¿verdad?, el tratamiento adecuado del conflicto familiar. Entonces, no puede ser una isla de puro derecho, donde no, lo que tratemos de defender es la autonomía del derecho procesal de familia. Eso no se sostiene en este siglo XXI nunca, pero sí la interdisciplina, ¿verdad?, y el respeto a la complejidad, el respeto a la complejidad, ¿verdad? Entonces hay que hacer los análisis completos, el proceso, la organización y la cultura. La cultura incluye lo que es esa refinación de la pieza más importante, que es el operador. El operador. Entonces está dentro de esa cultura que va creciendo y formando esto. Y entonces ahí va el reto, ¿verdad?, para todas las generaciones X, Y, Z y alfa, ¿verdad?, que es terminar o seguir este proceso, ¿verdad?, y potencializarlo, ¿verdad?, que es también el mismo reto, ¿verdad?, de estos artículos y del libro de principios pues, ese es un poco el concepto de el derecho procesal de familia. Le quitamos el contenido del siglo XX, del siglo XIX, y le ponemos el concepto del siglo XXI, XXII y ojalá para allá, ¿verdad? Y luego, básicamente, aquí me quedo yo con esto, ¿verdad? La multidisciplina. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta a don Diego, yo digo porque después se desconecta el Zoom y ya seguimos. No sé, ¿no hay ninguna pregunta? Bueno, don Diego, lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Le damos... y lo invitamos algún día que venga por Concordia, don Diego, a ver si puede venir. Me estoy muriendo por ir ahí está, lo he visto en internet y bueno, en San Carlos y bueno, todo ahí ando con ganas de ir a conocer. No, van a ver que el nivel de detalle que tiene cuando comenta la ley procesal entrerriana es muy minucioso y bueno, y muy rico, así que le vamos a compartir esos artículos de don Diego y lo esperamos por Concordia. Muchas gracias. Muy amables. Gracias.